Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yamila Uber, soy bioquímica, residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Resistencia Chaco. Voy a presentar mi Ateneo, que corresponde a la rotación por el área de Química Clínica del Hospital Ferrando, que se titula Saber para validar, hiperglucemia y cáncer. Bueno, este tema se nos ocurrió debido a que durante mi rotación observé, digamos, que cada vez que encontraba, o la mayoría de las veces, que veía glucemias alteradas en ayuna, al ver, digamos, el diagnóstico, muchos de estos pacientes eran pacientes que provenían del servicio de oncología del hospital. Entonces me entró la duda, digamos, por qué estos pacientes tenían hiperglucemia. Se lo pregunté a Cintia, mi instructora, y ella me dijo que creía que se debía a los tratamientos que tenían estos pacientes. Entonces me propuso realizar el Ateneo de este tema. Entonces, como objetivos me planteé determinar si existe la asociación entre hiperglucemia y cáncer, definir las causas que llevan al aumento de glucemia en el cáncer, conocer la implicancia de la hiperglucemia y poder interpretarla en estos pacientes con cáncer. Entonces, ¿existe en realidad la asociación de hiperglucemia y cáncer? ¿Qué nos dice la bibliografía? Que ya desde 1885 Freund hizo en su momento una observación original que 62 de 70 pacientes eran espontáneamente hiperglucémicos. Después, un estudio con un N mayor demostró que había una respuesta hiperglucémica 3 veces más frecuente en pacientes con cáncer que en controles de la misma edad. Actualmente encontré una revisión que evalúa diferentes estudios y ellos ven que la prevalencia informada en estos diferentes estudios varía de un 39 a un 99% de hiperglucemia en varios tipos de cáncer. Entonces ellos atribuyen a que esta variación de la hiperglucemia informada se debe a que estos diferentes estudios evaluaban muestras diferentes, es decir, muestras venosas o capilares. El momento de la toma de muestra variaba, si glucemias en ayunas o glucemias en cualquier momento del día. Y también variaba, y que influía mucho, digamos, es el punto de corte. Muchos estudios tomaban mayor a 100, otros mayores a 110, así hasta mayores a 200. Y también va a depender, digamos, del tipo de muestra que se va a tomar para determinar este punto de corte. Y recalcan, digamos, la necesidad de poner criterios para saber la verdadera prevalencia que tiene la hiperglucemia en los pacientes con cáncer y evaluar, digamos así, la significancia. Entonces yo, para ver, digamos, qué sucede, digamos, en el hospital, tomé pacientes que venían por el servicio ambulatorio y que tenían diagnóstico de algún tipo de cáncer en el mes de noviembre del año 2001 y determiné el porcentaje de hiperglucemia. Tomé como hiperglucemia, glucemias mayores a 110, porque la definición que encontré, más formal por así decirlo, es de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, donde definen la hiperglucemia como valores superiores a valores normales, que para ellos, digamos, es 100, pero acá en Argentina se utiliza el rango superior normal como 110. Pude recopilar en el mes de noviembre 173 pacientes con diferentes tipos de cáncer, diferente edad y diferente momento, digamos, de su evolución en el cáncer. O sea, yo no hice la diferencia de aquellos pacientes que estaban en remisión, de aquellos pacientes que estaban siendo tratados, ni de aquellos pacientes que estaban al inicio del diagnóstico. Y obtuve, digamos, que 22 pacientes de estos 22% en estos 173 pacientes tenían glucemias en ayuna mayor a 110 miligramos por decilitro. Lo clasifiqué nada más para ver
que glucemias alteradas era un 12% y un 10% glucemias mayores a 126. También pudimos recopilar datos de cada paciente, o sea, sus antecedentes, y pude calcular que el 43% de estos pacientes tenían antecedentes de glucemias mayores a 110. Bueno, viendo esto, ¿por qué se produce la hiperglucemia en los pacientes con cáncer? Existen varias causas. Una de esas causas es la asociación que existe entre diabetes y cáncer, donde los pacientes diabéticos tienen una mayor predisposición a sufrir ciertos tipos de cáncer y una mayor mortalidad por cáncer. ¿A qué se debe esta asociación? Encontré en la bibliografía que uno de esos factores es los factores de riesgo comunes a ambas patologías. Estos factores pueden ser los no modificables, como la edad y el sexo. Si bien tomaba la bibliografía como factores comunes, hay que tener en cuenta que en la diabetes cada vez se diagnostica a menor edad, y que en cuanto al sexo, en los pacientes con cáncer varía la prevalencia en cada sexo, varía dependiendo del tipo de edad. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? ¿A dónde te vas, Toto? Bueno, después tenemos factores de riesgo modificables, que son la obesidad y los hábitos tóxicos como el tabaquismo, alcoholismo, la dieta. Y también existen otros factores comunes que son alteraciones a nivel hormonal, como es el eje insulina, factor símil insulina, que hay una hiperinsulinemia en la diabetes. Es el factor más estudiado, ya que se sabe que tanto la insulina como el factor símil insulina tienen características mitógenas. También hay alteraciones a nivel del eje leptina-adiponectina, alteraciones en el metabolismo, principalmente de los hidratos de carbono, y alteraciones en el sistema inmune, donde en ambas patologías hay una respuesta proinflamatoria con elevación de citoquinas, como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que todo esto va a llevar a una estimulación de la invasión y proliferación de las células. En este cuadrito podemos ver el aumento del riesgo relativo de padecer diferentes tipos de cáncer. También incluye la obesidad, hace la diferencia entre diabetes tipo 2 y tipo 1, y como podemos ver hay un aumento del riesgo relativo en varios tipos de cáncer, como el páncreas, hígado, colorectal, cáncer de mama, y por ejemplo, en el cáncer de próstata, los pacientes diabéticos están, por así decirlo, protegidos a padecer cáncer de próstata porque hay un riesgo relativo disminuido. Bueno, otras de las causas que pueden llegar a hiperglucemia en los pacientes con cáncer es la producida por las propias células tumorales, y esto se conoce como efecto Warburg. ¿Qué significa? ¿Qué se llama este efecto? Es, digamos, a que las células neoplásicas prefieren utilizar la glucosa mediante la vía de la glucólisis anaeróbica. Por lo tanto va a haber un aumento de lactato en el microambiente tumoral, lo que va a llevar a que las células inmunes produzcan diferentes tipos de citoquinas. Una de esas citoquinas es la interleuquina 23, que va a permitir promover la angiogénesis y la progresión tumoral, y otra es la interleuquina 6, que va a aumentar a nivel sanguíneo y se va a unir a nivel hepático en sus receptores de membrana, y va a producir una señalización al núcleo promoviendo la transcripción de
estas proteínas que son las OX1 y 3, que son las encargadas de degradar los receptores de insulina tipo 1 y tipo 2 hepáticos, que va a llevar a una alteración del metabolismo de la glucosa, produciendo hiperglucemia. Después podemos encontrar en estos pacientes glucemias inducidas por el estrés, que ya conocemos, digamos, no solo se da en un paciente con cáncer. El término de hiperglucemia de estrés se aplica a la que aparece transitoriamente durante la enfermedad grave. La Asociación Americana de Diabetes la clasifica en dos categorías: en aquellos pacientes que no son diabéticos, como glucemias en ayunas mayores a 125 o 200 en cualquier momento, y en aquellos pacientes que son diabéticos, un deterioro del control glucémico. ¿Cómo se produce? Rápidamente explico, porque ya sabemos todos que hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, catecolamina, glucagón, cortisol, que llevan a una disminución de la producción de insulina y un aumento de la resistencia periférica de insulina, una estimulación al hígado, a la producción de glucosa. Todo esto va a llevar a una hiperglucemia. Este es un gráfico que obtuve de un artículo que solo hablaba de hiperglucemia de estrés, y como ya ven, digamos, la hiperglucemia de estrés en cualquier patología lleva a una injuria mitocondrial, a una disfunción endotelial, a una disregulación del sistema inmune, es decir, independientemente del el tipo de patología, la hiperglucemia tiene un mal pronóstico. Después tenemos hiperglucemias inducidas por el tratamiento contra el cáncer sería. En primer lugar tenemos la quimioterapia. Yo remarqué ahí algunos quimioterápicos que se utilizan en el hospital, son los más utilizados en el hospital, que yo vi en los pacientes que fui corroborando, digamos, la historia clínica, que más se utilizan, y también estuve charlando con un médico del hospital y él me dio ciertos nombres que siempre se utilizan en cualquier tipo de cáncer. Entonces tenemos el 5-fluoracil, el oxiplatino, el cisplatino, paclitaxel, y estos quimioterápicos son los que yo encontré, digamos, en diferentes estudios y que llevan a aumentar el riesgo de hiperglucemia, pero en sí, digamos, no encontré la fisiopatología por la cual producen. Es decir, está comprobado que producen hiperglucemia, pero no de qué manera lo producen. En cambio, por ejemplo, la L-asparaginasa, que es utilizada en la leucemia, principalmente en la leucemia linfoide aguda, sí está comprobado que reduce la producción de insulina por parte de las células beta del páncreas, que disminuye la funcionalidad de los receptores de insulina a nivel periférico. Después, otra cosa es la utilidad de los glucocorticoides en estos protocolos de quimioterapia. Junto con el tratamiento quimioterápico casi siempre se utilizan glucocorticoides como antieméticos y para prevenir una respuesta del organismo hacia los quimioterápicos. Y cómo producen, digamos, la hiperglucemia. Ya sabemos, digamos, que aumentan la resistencia a la insulina, tanto a nivel hepático como periférico, inhiben la secreción de insulina. En cuanto a la Asociación Latinoamericana de Diabetes, a la hiperglucemia inducida por glucocorticoides, en realidad glucemias iguales o mayores a 126, la clasifica como diabetes secundarias inducida por drogas o químicos. Encontré también que la Sociedad Británica de Diabetes la clasifica estas hiperglucemia inducida por glucocorticoides en pacientes que ya son diagnosticados con diabetes, y diabetes inducidas por esteroides en aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico de diabetes previo. ¿Cómo podemos diagnosticar esta diabetes secundaria a drogas o hiperglucemia inducida por glucocorticoides?
encontré que la glucemia basal en ayunas subestima la hiperglucemia inducida por los glucocorticoides, principalmente en esteroides de acción intermedia a dosis únicas matutinas. El que más se utiliza es la glucemia en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y es la forma en la cual se controlan los pacientes con tratamientos prolongados de glucocorticoides. Pero la glucemia postprandial después del almuerzo ofrece la mayor sensibilidad diagnóstica y puede ser utilizada como gol estándar. Después tenemos terapias específicas o dirigidas. Remarqué ahí los inhibidores del mTOR o rampamicina, que son los que encontré que se utilizan también en el hospital, el everolimus y el temsirolimus, y estos también tienen una fisiopatología que es disminuir la secreción de insulina y aumentar la resistencia a la insulina a nivel periférico. En cuanto a la terapia hormonal, la terapia de privación de andrógenos, que se utiliza para el cáncer de próstata, se observó una resistencia a la insulina e hiperglucemia después del uso prolongado de esta terapia, y se encontró un aumento en el riesgo de diabetes también. Acá también, en este cuadrito, menciona al tamoxifeno utilizado para el cáncer de mama, que el riesgo de diabetes también se encuentra aumentado. Bueno, en cuanto a la inmunoterapia, se utiliza actualmente y se basa, digamos, en aquellos puntos de control que tiene el sistema inmune para generar autotolerancia y una respuesta regulada, y se basa, digamos, que sobre la superficie de los linfocitos existen ciertas proteínas expresadas encargadas, digamos, de la autotolerancia y de la regulación de la respuesta, que al unirse a su ligando, lo que produce es la inhibición del linfocito y desencadena una respuesta, la apoptosis de los linfocitos. Estas ligandos son expresadas por las células tumorales para escapar al sistema inmune. Entonces la terapia consiste en un anticuerpo monoclonal que bloquea esta unión y aumenta la respuesta antitumoral. Pero lo que sucede es, digamos, que se pierde esa autotolerancia y se pueden llegar a generar diferentes tipos de autoinmunidades, y una de esas autoinmunidades es la diabetes autoinmune. Pero destaco, digamos, que hay un riesgo de un 0,2 a un 4% nada más de llegar a producir una diabetes en este tipo de terapias. Bueno, ¿qué pronóstico tienen estos pacientes con cáncer? Es decir, la implicancia que tiene la hiperglucemia en los pacientes con cáncer. Encontré que episodios de hiperglucemia durante el tratamiento se asocian con mayor riesgo de infecciones, hospitalizaciones más prolongadas, progresión del cáncer y metástasis, recurrencias del cáncer, disminución de la supervivencia general y libre de enfermedad. En los pacientes con cáncer de mama, la hiperglucemia durante la quimioterapia aumenta la resistencia al tratamiento. En este artículo, que trata de hiperglucemia y quimioresistencia en pacientes con cáncer de mama, le atribuyen, digamos, a la hiperglucemia, es decir, un aumento de la glucosa sanguínea. Lo que provoca es que las células neoplásicas tengan el suficiente combustible, es decir, puedan generar la energía necesaria para inducir una evasión, digamos, a la apoptosis que induce la quimioterapia. También hablan de que ya hay varios estudios y que se está comprobando, digamos, el uso de metformina con la quimioterapia,
que aumenta la tasa de remisión completa en estas pacientes. Bueno, seguimos. Encontré este trabajito que me pareció muy interesante, donde habla, digamos, del estado y la comparación de la intolerancia a la glucosa en pacientes con cáncer de mama al inicio del diagnóstico y durante la quimioterapia. Lo que ellos hicieron fue, tomaron pacientes con cáncer de mama recién diagnosticadas y pacientes durante que ya estaban en tratamientos, antes del 5º al 6º ciclo de quimioterapia. La quimioterapia utilizada, en este momento no me acuerdo bien, había 2 tipos, digamos, de protocolos de quimioterapias, con 12 Taxel creo, y 5-fluoracilo el otro. En una, recalco para después ver los valores, digamos, se utilizaba la dexametasona como glucocorticoide. Y bueno, ¿a qué llegaron ellos? Ellos vieron, digamos, primero, digamos, llevaron a cabo la prueba de tolerancia oral a la glucosa, respetando la etapa preanalítica, digamos, pidiéndole, digamos, a las pacientes que no alteren su dieta ni su actividad física, y tomaron como ayuno 10 horas de ayuno, y después midieron la glucosa basal, utilizaron 75 gramos de glucosa, como indica la OMS. Luego tomaron muestras a los 30, 60 y 120 minutos, más que ellos llaman prueba de tolerancia, pero sería más una curva que una prueba de tolerancia, pero sí después analizan solamente la glucemia basal y la glucemia a los 120 minutos. Bueno, los resultados que obtuvieron, que en estas pacientes al inicio del diagnóstico la tolerancia total normal era del 24,1% y durante la quimioterapia un 38,5%. Encontraron prediabetes, ya sea con una glucemia en ayunas alteradas o una tolerancia alterada a la glucosa. Al inicio del diagnóstico 50,6% y durante la quimioterapia 28,1%. Y diabetes un 25,3% al inicio y durante la quimioterapia un 33,3%. De estas pacientes diabéticas, en cuanto al inicio del diagnóstico, el 5,1% ya eran diabéticas diagnosticadas previamente y un 20,2% fue diagnosticada mediante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y en pacientes con quimioterapias también un 5,2% ya tenían diagnóstico de diabetes y un 28,1% fueron diagnosticadas mediante esta prueba. Ellos concluyeron, digamos, que alrededor de un 80% de la diabetes total eran diagnosticados mediante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En este gráfico podemos ver, ellos remarcan, digamos, el diagnóstico de diabetes por la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la glucosa, la intolerancia a la glucosa, que da como diagnóstico de prediabetes mediante la prueba de tolerancia que ellos realizaron. Entonces, observando este trabajito, a mí me dio intriga, digamos, de ir a ver, digamos, qué pasaba con mis pacientes que yo había tomado los datos, y encontré, si bien no es un número grande de pacientes, que de los 173 pacientes, 120 eran pacientes femeninos, y de esas 120 pacientes femeninas, el 41% padecía cáncer de mama, como ya sabemos, el cáncer más prevalente dentro de las pacientes femeninas. Y
dentro de esas 49 pacientes, que recalco que es un N muy pequeño, el 6% tenía diagnóstico de prediabetes, tenía diagnóstico de diabetes, el 12% tenía glucemias alteradas en ayunas y un 12% glucemias ya en rango diabéticos. Y bueno, me surge la duda, digamos, esto da como alteración de la glucosa en un 30% de estas pacientes. Si realizando la prueba de tolerancia oral a la glucosa no encontraríamos más pacientes diabéticas, sabiendo, digamos, que la hiperglucemia tiene un pronóstico adverso en estas pacientes y que pueden llegar a ser tratadas, ¿no? Entonces encontré dentro de mis pacientes a Ramona, de 71 años, que durante el 2014 ya tenía glucemias alteradas en ayunas, y yo saqué esto de la historia clínica que puedo ver desde el laboratorio, y tiene un primer registro de cáncer de mama el 10 del año 2015, y que es medicada con anastrozol. Desde ahí sus siguientes glucemias, la mayoría son mayores a 110, hay una sola glucemia acá menor a 110, pero las siguientes glucemias son todas en rango diabéticos, y recién en el 5 del 2017 es derivada al servicio de diabetes y nutrición y se diagnostica diabetes tipo 2. No hay registros si es tratada o no, completa su terapia con anastrozol recién en febrero de 2021, y su glucemia más actual es de 132, es decir que sigue siendo diabética. Y presento este casito para recalcar que tal vez al inicio del diagnóstico de cáncer, realizando una prueba de tolerancia oral a la glucosa, a ella ya se le podría haber diagnosticado diabetes y así poder tratarla. Bueno, como conclusión, en los pacientes con cáncer existen varios motivos por los cuales puede existir hiperglucemia. Como bioquímicos, saber el contexto clínico de cada paciente nos ayudaría a evaluar el motivo y poder así recomendar, si fuese necesario, nuevos controles y otras pruebas que nos ayuden a definir la causa y la necesidad y el tratamiento dependiendo, digamos, de cada caso. Entonces, no me dejo cambiar. Debemos validar la hiperglucemia sin interpretar esta hiperglucemia solo porque es un paciente con cáncer, porque en general por ahí decimos, digamos, que por ser un paciente con cáncer se puede dar cualquier valor, y en realidad debemos validar la hiperglucemia interpretándola en el contexto clínico de cada paciente con cáncer y poder ver, digamos, si esta paciente no puede ser diabética y podría ser tratada. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias.